Bueno, hoy os quiero contar 5 cosas que he aprendido conviviendo con 100 perros. Vamos a ello. La primera es el trabajo emocional que supone la convivencia con una manada tan grande, porque tienes que aprender a autorregularte y a gestionar situaciones que son complicadas, manteniendo la calma, teniendo un equilibrio. Si tú rompes ese equilibrio en ti, se va a romper en el grupo y vas a tener más conflictos, vas a tener más situaciones de estrés, vas a tener más problemas. Es algo que es un trabajo diario y yo diría que es una de las cosas en las que más me ayuda y en las que más me perjudica también, porque supone un estrés muy fuerte convivir con una manada tan grande durante tantos años. Yo además pensar que no tengo días libres, no tengo vacaciones, estoy siempre aquí. O sea, cuando salgo de aquí es porque salgo unas horas, normalmente para hacer cosas relacionadas con trabajo o para ver a gente que quiero, pero no salgo prácticamente de la finca. Con lo cual se suma un estrés que es convivir con tantos animales todos los días. Tienes que estar dando el 100%, todos los días vas a darlo todo, estés más cansado, estés más a tope, vas a notar días que rindes mejor, pero va a haber días que estés también agotado física, psicológica y emocionalmente, y ahí es cuando entra este trabajo que por un lado yo noto que me ha hecho muchísimo más duro, más tolerante a la frustración, más resistente en todos los sentidos, pero que a la vez pues me supone una carga de estrés extra. Convivir con tantos perros, tengo que estar gestionando cosas que a lo mejor otra persona en su día a día pues no tiene que gestionar. Yo tengo que vivir bastantes fallecimientos de animales dentro de lo que viviría una persona, ¿no? Obviamente alguien que convive con 100 perros va a vivir más veces eso que alguien que convive con un perro, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones que tienes que aprender a autorregularte, En este tipo de situaciones tienes que aprender a autorregularte, tienes que trabajarte muchísimo tus emociones, tienes que encontrar un equilibrio, una calma, una armonía, y si no encuentras esto, además de que para ti va a ser peor, es que de verdad no sabéis lo que perjudica a la manada, cómo notan ellos todos estos cambios, y te va a dar problemas. Vas a tener más conflictos entre los perros, los vas a tener más estresados, más alterados, más activados en situaciones de estrés. Va a venir alguien, va a haber más problemas, no vas a poder entrar aquí a trabajar como entramos con otros perros. Entonces, bueno, creo que esto es algo que lleva bastante trabajo y que es bastante duro, pero que a la vez me ha servido para trabajarme a nivel personal muchísimas cosas, trabajar la paciencia y tener una gestión emocional que es bastante buena. Bueno, otra cosa que he aprendido es que hay que priorizar. O sea, cuando tienes tanto curro, pensar que es la empresa, la protectora, tengo que tratar con los clientes, o sea, tengo que hacer prácticamente todo, quitando unas cuantas cosas en las que tengo ayuda, tengo que hacer prácticamente todo, y el trabajo con los perros requiere muchísimo esfuerzo cada día, muchísima dedicación y bastante tiempo, con lo cual tienes que priorizar. Hay veces que dices, es que no tengo la casa limpia, no me ha dado tiempo a cocinar esto, no me ha dado tiempo, y tienes que priorizar, tienes que decir, vale, pero es que a lo mejor justo está lloviendo, estoy teniendo muchísimo más curro con los perros entran y salen llenos de barro, y es como, vale, pues a lo mejor hay 3 días que voy a tener en el pasillo barro, que va a ser todo más difícil. Es que de verdad, quien ha estado aquí sabe que si no priorizas las cosas que tienes que hacer, al final no llegas a nada. Y hay cosas que es que las tienes que hacer por cojones. O sea, tú tienes que hacer los perros, tienes que sacarlos, tienes que limpiarles, tienes que cambiarles las mantas, por ejemplo, en este caso de que hay lluvia. Eso suma un extra a lo que es ya el trabajo de por sí. Entonces es algo que he aprendido porque no me ha quedado otra opción. Tú tienes que ir viendo qué cosa es más importante que yo vaya solucionando. De repente se ha roto esto y tengo que apartar otras cosas en las que yo me había preparado, había planeado algo y iba a empezar a hacer una tarea, pero de repente, se rompe la bomba del pozo, no hay agua en la casa, ok, tengo que priorizar esto. Estas son cosas que, bueno, aprendes con la vida en el campo, pero además con los animales. O sea,
muchísimo más, porque de repente un perro se te pone enfermo, te tienes que ir al veterinario, tienes que perder la noche, tienes que ya posponer cosas que tenías pendientes, porque al final hay que priorizar en ese caso la salud de un animal. Obviamente no vas a dejar eso, entonces esto es algo que sí o sí lo vas a tener que hacer. Por supuesto que cuando vives en una manada te das cuenta de que los límites y las correcciones sirven para evitar conflictos. Cuando los perros están sueltos y pasan tiempo ellos juntos, sin que tú estés tan presente, te das cuenta de que se dan estas situaciones bastantes veces y evitan que los conflictos lleguen a más. Incluso hay determinados perros, que son la caña, que paran una situación cuando ven que se está subiendo de tono un juego, que hay mucha activación, que se están gruñendo mucho, que hay demasiado ruido, que los perros están de repente muy activados. Tú tienes que darte cuenta de esas cosas. De repente a lo mejor hay un perro al que no le gusta que le molesten cuando está tumbado como Pipa y la oyes gruñir o cómo se pone a veces, incluso alguna vez ha llegado a tumbar a un perro y a ponerse encima y bloquearle y sacarle los dientes, y todos esos avisos sirven para que no haya un conflicto mucho más grave. Todos esos límites, esas correcciones que se dan entre ellos, me estás molestando, estás siendo muy pesado y te marco para que pares un poco, te das cuenta que es necesario, y no solo entre ellos, sino también para mí. Yo, por ejemplo, salgo ahí fuera a veces a leer y me siento en el suelo con ellos y necesito espacio, y vienen todo el rato y al principio, bueno, ok, les doy un poco más de cancha, pero tampoco me puedo poner a sobarles a todos porque es que si no, no me dejan estar ahí. Entonces tienes que irles apartando en plan, oye, respetar un poco mi espacio. Y es que es algo que en el día a día se da en la comunicación, es tan necesario. Y de verdad, en un entorno salvaje, una pequeña herida, un pequeño corte, una lesión en una pata te va a impedir cazar. Y es que los animales que viven así en manadas y tal tienen estrategias, como tienen los lobos, las siguen teniendo los perros, y te das cuenta cuando ves un montón de perros viviendo en grupo, que tienen estrategias para evitar este tipo de conflictos, para acercarse, para iniciar un juego, para rechazar a otro perro porque no les cae tan bien. Son cosas que forman parte de la vida en grupo y son súper necesarias. En este sentido, yo creo que hemos perdido bastante el contacto con la naturaleza y con los ritmos de la vida y del día, y creo que los perros eso lo respetan muchísimo. En invierno el día es más corto, no hay siestas tan largas, aprovechan el sol de la mañana cuando terminan de comer, pero enseguida por la tarde están activos, porque es que a las 6 se corta y tú puedes sacar a los perros por la noche, y hay perros, hombre, obviamente si yo me los llevo al campo ahí a perseguir conejos, obviamente va a haber un momento ahí de actividad, ¿no? Pero aquí en la finca yo me doy cuenta de que ellos ya por la noche es como se quieren ir a dormir y quieren entrar en casa o en su sitio donde cada uno duerma y ya quieren descansar. Igual que por la mañana, si tú un día, yo no lo suelo hacer porque yo me suelo acostar relativamente pronto, me levanto también muy pronto, ¿no? Pero si tú un día, por lo que sea, te has acostado tarde y te estás levantando ya, por ejemplo, a las 8 de la mañana, que es una hora que para mucha gente será una hora normal, pero aquí es súper tarde eso. Y los perros ya hace un rato que se han levantado, te vas a encontrar más perros que a lo mejor se han meado en el salón o se han meado en tal sitio. Te vas a encontrar más perros ladrando por la mañana, más nerviosos, cuando salgan van a estar más nerviosos. Entonces, yo he aprendido a seguir un poco su ritmo, ¿no?, de vida. En verano, a mediodía, desde las 11:30 hasta las 5 o 6 de la tarde, tú no ves un perro que se levante. Están todos a la sombra, hace un calor de la hostia, pues haces lo mismo que ellos. Ese rato lo utilizo para descansar. Por la noche se duerme menos porque te acuestas más tarde y te levantas bastante pronto para hacer los perros, pero ese rato de mediodía, pues yo también me busco una sombra o me meto en casa y cierro las persianas y me quedo un rato en la habitación. Hace mucho calor en verano, entonces te das cuenta que tienes que seguir un poco los ritmos que siguen ellos, y a mí personalmente me gusta levantarme pronto, me gusta seguir un poco el ritmo del día, aprovechar las horas más de, por ejemplo, en invierno, pues el día es más corto, pues hay que aprovechar más el día de seguido, ¿no? En verano se hace esta parada a mitad de día, se toman las cosas con un poco más de calma, haces las cosas más temprano o más a última hora porque no te quieres morir del calor ahí haciendo algo. Si un día lo tienes que hacer, pues bueno, pero como rutina me doy cuenta que ellos
se acoplan bastante al ritmo de cómo, si por ejemplo ha llovido por la mañana y de repente por la tarde sale el sol, pues te da prisa en soltar a todos los perros, porque quieren salir y quieren estar al sol y quieren disfrutar de ese rato, porque con la lluvia no a todos los perros les gusta. Entonces, bueno, hay que seguir un poco los ritmos del ciclo de la vida, de la naturaleza, de cómo se da en invierno, de cómo se da en verano, de cómo se da cuando llueve, cuando hace más calor, cuando hace más aire, los tienes más nerviosos y tienes que estar más presente, cuando los sueltes tienes que tener más cuidado, y son cosas que si las tienes en cuenta yo creo que te va mejor. Luego, esto último me parece algo que a veces se confunde, la palabra liderazgo, como si fuera una tiranía, como si fuera algo que tú sales ganando de todo, yo como primero, yo mando, yo... Pero realmente el liderazgo no tiene nada que ver con eso, y para mí, como he dicho, es más sacrificio y responsabilidad que privilegio. O sea, realmente el líder no tiene tanto... En la naturaleza y demás es posible que sí que tenga ciertos privilegios, pero realmente para mí es más la responsabilidad, el sacrificio, el que se va a poner delante si hay un peligro, el que pues al final tú cuando ejerces ese papel, realmente a nivel de privilegios no es me vais a obedecer porque aquí lo digo yo y punto, no, es tener que gestionar un montón de cosas, tener que estar pendiente de todo, intentar ser justo, intentar estar atento para evitar los conflictos. Si hay un peligro y de repente estamos en el campo y voy con la manada de perros, tengo que saber cómo actuar, mantener la calma, transmitirles seguridad, ser firme en caso de que haya un peligro y haya que repelerlo. O sea, al final, todo eso no es tan fácil, es un trabajo diario de dedicación para llegar a ser una pequeña parte de lo que a lo mejor tú aspiras que puedes conseguir, y poco a poco vas aprendiendo más y vas llegando al punto que quieres, pero es un trabajo y un sacrificio fuerte, y son decisiones y son responsabilidades que tienes que aceptar, y luego tienes que saber llevar esa carga. Llevar esa carga, que eso es muy difícil, y yo creo que se confunde, porque es como, ¿no? El macho dominante que come primero, ¿no? O el tirano que dice, aquí mando yo y se hace lo que yo diga y todos a mi servicio. Pero realmente un líder no es eso, o no debería de verse como eso, porque la palabra liderazgo implica más que, por ejemplo, una persona que manda y le dice a la gente, oye, iros a la guerra, mataros por mí, que el que está en primera línea defendiendo a los suyos porque de verdad cree que es algo justo y que es algo que hay que hacer. Es que son niveles diferentes. No es lo mismo que tú simplemente seas cruel con tu perro y simplemente me vas a obedecer en todo y me da igual a nivel emocional como estés y tal, que tú te preocupes por el bienestar de los animales y te des cuenta de que tu papel es muy importante y tienes que tener un equilibrio entre cariño y firmeza, y tienes que saber aplicar esto de la manera correcta, porque es lo que necesita el grupo, y necesitan ese referente y necesitan ese guía, y ese papel es un sacrificio que tú tienes que hacer, y es algo que tú tienes que saber llevar como una carga que te va a suponer, porque es un trabajo diario. No vale con decir aquí mando yo, es un trabajo diario y te lo tienes que ganar para que los perros realmente te respeten y te vean así y no te tengan miedo y estén acojonados sino que los perros obviamente en determinados momentos tienen que ver que ese respeto tiene que existir, tienen que ver que si hay un conflicto y tú llegas, los perros no puede ser que tú seas un igual y que los perros se te tiren y te empiecen a morder, tiene que haber un respeto. Tiene que haber ese punto en el que a lo mejor en ese momento concreto tienen miedo, pero tú tienes que tener un vínculo sano con tus perros luego, un vínculo cariñoso. Todo eso se trabaja, todo eso es complicadísimo y es algo que de verdad es más una carga que un privilegio. Y bueno, simplemente yo vivo esta experiencia y me ha cambiado la vida, me ha cambiado mi forma de entender el mundo, mi actitud, mi forma de afrontar los problemas,
me ha preparado para ser una persona más fuerte, más dura, más resistente, que se adapta a las cosas que vienen. Me han enseñado cantidad de cosas y no lo cambiaría por nada en el mundo. A mí los perros me han salvado la vida y si no fuera por este oficio que amo, no sé qué estaría haciendo, la verdad. Pero a la vez soy consciente del sacrificio, del trabajo y de lo duro que es todo este proceso. Y no sabéis la cantidad de veces en estos años que yo he dicho, no puedo más, lo dejo, estoy harto. Pero luego sigues, porque a mí en el fondo esto me encanta, yo hago lo que amo, pero a la vez, pues todos los días durante tantos años sin descanso, cualquier persona se agota. Y tienes momentos de bajón, aprendes muchísimo, de verdad. Es increíble la capacidad que tenemos de adaptarnos a las cosas, de trabajar, de sufrir, de aguantar por algo a lo que amamos. Y yo amo esta vida, amo mis perros y amo mi trabajo. Y es algo que intento mantener de manera que sea sostenible en el tiempo, que no me fulmine. Así que nada, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo, darle mucho amor y compártelo. Chao.